El día de hoy iniciamos el módulo penal con la conferencia titulada Perspectiva del juicio oral, a cargo de nuestro ponente, el doctor Paul Martín Barba, juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Antes de dar inicio a este evento, me permito dar el uso de la voz a la doctora María Elena Ramírez Sánchez, directora general del Instituto de Estudios Judiciales, quien nos dirigirá un mensaje. Adelante, doctora. Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, doctor Rafael Guerra Álvarez, me es muy grato darles la bienvenida a la continuación del 30º ciclo de conferencias de actualización 2020 que organiza este instituto. A las y los integrantes de nuestro Poder Judicial y de las entidades federativas, estudiantes, académicos, investigadores, postulantes y al público en general. A 30 años de su existencia, el ciclo se ha desarrollado de manera ininterrumpida. Y ante la situación que vive el país, la educación es una experiencia específicamente humana que no puede parar, porque es una forma de intervención en el mundo, no solo de adaptarnos, sino de transformar la realidad, como dice Paulo Freire, que nos permite la movilidad de ideas, la creatividad, y es así como a través de estos recursos tecnológicos abrimos un espacio de reflexión, de análisis, enriquecimiento mutuo. Y aunque parece que estos temas ya son muy vistos, la actualización consiste en repensar, en reaprender, en ajustar, en mejorar, para que no quede únicamente en la reflexión, sino en la acción. Bienvenidos nuevamente y ahora voy a dar el uso de la voz para que puedan presentar a nuestro ponente, doctor Paul Martín Barba. Muchísimas gracias por continuar con este ciclo. Adelante. Buenas tardes a todas y todos. Tengo el gusto de poder presentar a nuestro ponente el día de hoy. El doctor Paul Martín Barba es oriundo de la Ciudad de México, el cual es egresado de la Facultad de Derecho por la Universidad La Salle. Su trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México comenzó en el 2001 como secretario proyectista de la octava sala penal. Posteriormente es secretario particular del presidente del 2004 al 2006, cuando de ahí pasa a ser juez de lo penal del 2006 al 2014, 41º, 53º y 44º. Juez décimo del Tribunal de Enjuiciamiento de junio a octubre de 2016 y actualmente es juez primero del Tribunal de Enjuiciamiento de 2016 a la fecha. Su trayectoria fuera del tribunal comenzó en el 93 al 2001, siendo secretario de la Procuraduría General de la República. Después pasa como abogado en Banco Nacional de México del 95 al 98 y agente del Ministerio Público, supervisor de procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Tiene una amplia experiencia académica al haber sido catedrático actualmente forma parte del claustro de maestros, de catedráticos, de docentes en el Instituto de Estudios Judiciales de este tribunal, en diversas materias, cursos y capacitaciones. En la Universidad La Salle, en la Facultad de Derecho y Posgrado, en las materias de Derecho Penal 1 y 2, Derecho Penal, Procesal Penal Constitucional, del 2008 al 2018, y en la Facultad de Ciencias Forenses de la UNAM, del 2016 a la fecha. Tiene una amplia obra editorial, por mencionar algunos, tiene el libro La responsabilidad penal de las personas morales en México.
En revistas Derecho Penal Económico, la responsabilidad penal de las personas morales, un análisis a la luz de los derechos humanos, culpabilidad por defecto de la organización, un modelo en materia de responsabilidad penal de las personas morales, la política criminal en materia de delincuencia de la empresa, los principios contenidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, un enfoque desde la perspectiva jurisdiccional de tutela de derechos humanos, límites y alcances, del principio de presunción de inocencia, entre muchos otros. Sin más, quisiera darle el uso de la palabra a nuestro ponente, quien nos compartirá sus amplios conocimientos en esta conferencia. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias, maestro Fuentes. Quiero agradecer a todos ustedes que se hayan dado el tiempo de compartir este momento para dar paso, continuar, como lo ha dicho ya la directora general del Instituto de Estudios Judiciales, a este ciclo de conferencias de actualización judicial que en este año 2020 ciertamente llega ya a su 30ª edición y que a pesar de pues, las adversidades que todos conocemos, no se ha visto interrumpido. Ciertamente coincido con el hecho de que pues, la capacitación, la educación no se va a interrumpir por una situación de esta índole. Y me parece que en todo caso esto representa un área de oportunidad para darnos cuenta que ante una contingencia extraordinaria como esta, pues se pueden hacer uso, como esto es muestra, de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas de la información para que el proceso de enseñanza, si esto se quiere ver así, pues continúe, se enfatice, se lleve a cabo pues, con cierta normalidad. Quiero ciertamente agradecer a la directora general, la doctora Marilena Ramírez, que me haya dado un espacio. Para mí es un honor. Me siento digno de estar aquí en el sentido de lo que implica el compromiso de pues, estar ahora con ustedes acompañándolos y por todo lo que esto representa y la tradición que es una actividad de esta índole, pues el compromiso es de la más alta responsabilidad. Le agradezco a la doctora, le agradezco desde luego también al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que me haya abierto un espacio como ponente en el módulo penal. Esto demuestra ciertamente del compromiso tan claro y contundente de que la actividad académica pues se mantenga, se sostenga, se enfatice, insisto, a pesar de lo que significa esta situación extraordinaria. Agradezco a todos ustedes que se den el tiempo de escucharme por esta tarde y pues vamos a dar paso a esta plática. El día de hoy comienza el módulo penal y pues va a continuar durante 2 sesiones más con las personas que van a acompañarme en este periodo. El formato me obliga, me indica tratar de, si podemos pasar a la lámina 2, me obliga a hacer una charla sí amena, sí clara y práctica en muchos sentidos, pero requiero, y apelo aquí a la comprensión de todos ustedes, sé que hay abogados, abogadas, personal judicial de la más variada índole, y aunque no puedo yo partir de premisas preconcebidas, de ideas ya entendidas, requiero analizar una gran cantidad de aspectos, trataré de darme el tiempo suficiente para explicarlos, porque me parece que todas estas confluyen en el tema del juicio oral. El juicio oral, bueno, pues es la culminación de todo el procedimiento y pues la práctica en realidad nos ha enseñado y nos ha indicado que nos encontramos en algo que quiero decir ahora en este momento introductorio, que es el tema de la consolidación. Y la consolidación nos va a llevar todavía muchísimos años más. Y no sabemos cuántos, pero lo cierto es que por la experiencia de otros países, esto nos va a llevar todavía muchos años. El Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, pues todavía mantiene procesos interpretativos del Código Nacional, de normas del Código Nacional, en diversos flancos, y pues muestra de ello es que pues siguen produciéndose criterios aislados, desde luego jurisprudencia, de manera recurrente. Un ejemplo es que apenas el viernes pasado, el jueves pasado, salió una jurisprudencia sobre la reforma del artículo 19, pero esto va a ser constante, es decir, lo digo todo esto porque hay que ser muy cautos y muy prudentes
sobre lo que implica el tratar de entender las instituciones y las normas del sistema penal acusatorio. Yo lo que digo, lo quiero decir con mucha responsabilidad, es que tenemos que caminar con mucha cautela. Hay arenas movedizas todavía, hay mucha neblina, mucho humo que necesita disiparse para que eventualmente podamos encontrar ciertos caminos, podamos darle forma y entendimiento a algunos aspectos, y solamente después del tiempo nos vamos a dar cuenta que íbamos en el camino correcto o que hay aún que mejorar algunos temas. Lo digo todo esto porque lo que quiero plantear ahora son criterios que se han venido dando en los juicios que pues hasta el día de hoy se han desarrollado. Del año 2015 para acá, estamos en el 6º año del sistema y pues necesitamos tener ciertamente mucha paciencia porque hay temas que en realidad necesitan todavía madurarse. También lo digo esto para terminar en este momento de introducción, porque apelo yo en lo personal, yo los invito a que lo hagan, desde luego cada quien va generando sus propios modelos de entendimiento, pero me parece que es importante recurrir al método comparado. Necesitamos acercarnos a la experiencia de otros países, particularmente en el sistema colombiano, el chileno y en menor medida el puertorriqueño, porque ellos tienen más tiempo que nosotros y los sistemas son muy parecidos. Si ustedes revisan el código chileno, se van a dar cuenta que guarda una similitud en muchos sentidos, incluso hasta en la estructura del propio ordenamiento con nuestro propio código. Y en esa medida, lo que yo considero es, si vamos a adoptar un nuevo sistema, pues entonces también vamos a tratar de entender cómo se ha venido dando en otros países. Algunos temas los voy a tratar de mencionar ahora, pero lo quiero comentar en este instante porque lo que quiero transmitir es el hecho de que, pues lo que vengo a decir ahora es el comentario que surge de la praxis. No puedo yo decir que esto es parte de una práctica aceptada por todos los jueces que integramos Tribunal de Enjuiciamiento, pero en las charlas que se ha tenido, pues se ha podido llegar a cierta clase de entendimientos. Solemos tener algunos conversatorios, pero es importante ser prudentes y sensatos sobre lo que pues significan los temas que voy a mencionar. Bueno, ¿qué es lo que quiero exponer ahora? ¿Qué quiero platicarles, si se quiere ver así? Yo quisiera que se entendieran primero tres temas y después enlazarlos con 4 técnicas de litigación, porque todos estos aspectos se presentan de una manera muy recurrente durante la fase de juicio. En primer lugar, yo quisiera que se entendiera, si podemos pasar a las siguientes 2 láminas, lo que son las técnicas de litigación. Partimos de la idea de que las técnicas de litigación como tal, bueno, pues no están definidas, es decir, el Código Nacional no nos dice qué es una técnica de litigación, pero sí nos indica los pasos que tienen que llevar a cabo las partes y los momentos en que el tribunal o los jueces tenemos que intervenir. No hay un concepto normativo, la doctrina ha dado algunas definiciones, pero lo que me importa ahora es que se entienda la idea. Una técnica de litigación en realidad es la forma en que una de las partes plantea una determinada actividad que forma parte de sus atribuciones o de sus deberes y que busca en todo caso ser consecuente con lo que está postulando, dependiendo del momento y de las circunstancias que se estén desarrollando durante esta fase. En ese sentido, pues, las más importantes, al menos en la fase de juicio, pues serían el alegato de apertura, el alegato de cierre, es en donde se precisa y se apuntala o se reformula el planteamiento, si es el caso del Ministerio Público, o se hace una reclasificación jurídica. Eso por lo que hace a los alegatos. Una técnica de litigación ciertamente es el interrogatorio cruzado, es decir, aquel en donde el oferente de la prueba hace su interrogatorio directo, la contraparte hace su contrainterrogatorio en un primer nivel, en un segundo nivel, el redirecto por parte del oferente y el recontrainterrogatorio, si es el caso, por lo que hace a su contraparte, y eventualmente un tercer momento. Esto ya dependerá del tema que se esté desarrollando y siempre apelando a esa imagen metafórica que implica un embudo, es decir,
ir depurando los hechos para que no quede ninguno de estos por descubrir. Otra técnica de litigación sería ciertamente el régimen de objeciones, que en términos del 373 establece los supuestos en donde la pregunta debe de ser considerada como objetable. Uno más, una técnica adicional, sería el uso de los registros para apoyo de memoria, evidenciar contradicción, superar contradicción, para hacer aclaraciones pertinentes. Otra técnica lo puede ser ciertamente el ingreso o la incorporación de prueba documental y de prueba material. Y en general, todo aquel momento o actividad en donde las partes necesitan, porque es su compromiso, llevar a cabo un comportamiento dirigido, insisto, a intentar sostener su acusación, si es el caso del Ministerio Público, o a refutarla y a probar otra cuestión por lo que hace la defensa, en todo caso, a persuadir al tribunal sobre el hecho de que cada uno de ellos es el que tiene la razón. Tiene que ser consecuente con la respectiva teoría del caso. Insisto en el hecho de que el código va regulando de alguna manera cuál es el tipo de intervención y de manera paralela será el tribunal quien vaya determinando de qué forma se despliega esa actividad por cada uno de los operadores. Eventualmente, y aquí ya quiero que se empiece a distinguir alguna circunstancia particular, eventualmente dentro de cada técnica se pueden ir planteando cierta clase de incidencias que el tribunal va a tener que ir resolviendo. Esto es connatural a la función del juez. En ese sentido, si podemos pasar a la siguiente lámina, en ese sentido, el tribunal, y desde luego las partes tienen que ser consecuentes, por favor, a la que sigue, requiere cumplir con ciertas categorías que le son propias al sistema. ¿Qué quiero decir? La fase de juicio, de acuerdo al numeral 348, es la fase de la determinación de las cuestiones esenciales del procedimiento. Es decir, si las partes no pudieron llegar a un arreglo en el buen sentido de la palabra, es porque verdaderamente la controversia nunca se pudo destrabar. Es decir, hay una controversia de fondo. Tiene que ser de fondo, no puede haber litigio solamente sobre la reparación del daño. Por eso es que aquí abro un paréntesis, es un poco cuestionable que se formulen acuerdos probatorios respecto al fondo de la litis, respecto a la acusación. Si llegamos a juicio es porque las partes no se pusieron de acuerdo en cuanto al hecho central, la realización de un hecho y o la intervención o responsabilidad de una o varias personas en el mismo. Entonces, ¿cuál es el compromiso del tribunal? ¿Qué es lo que debe de velar? Esencialmente, que se esclarezcan los hechos. El artículo 20, apartado A, en su fracción primera, dispone lo que se conoce como los principios que yo denomino marco, entre otros, el de esclarecimiento de los hechos. Y a diferencia de los otros tres, que es proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se cumpla con la reparación del daño, el de esclarecimiento de los hechos se mantiene incólume. Es decir, ese no cambia desde que se inicia el procedimiento, desde que se presenta la denuncia o la querella. Es un compromiso constante el que se descubran los hechos, que se encuentre la verdad. El propio Ministerio Público, al integrar su carpeta de investigación, está obligado a hacerlo. No tiene que quedar predispuesto a judicializar un hecho simplemente por la circunstancia de haberse presentado una denuncia o una querella. Eso tiene que ver con el derecho a la verdad, incluso. Es un derecho a la verdad por lo que hace a las víctimas, pero también es un derecho de acceso a la justicia. Las reglas de Mallorca en el artículo 27 disponen el derecho a que se esclarezcan los hechos, tanto para la víctima como para el propio acusado. Tiene que acreditarse qué fue lo que sucedió. ¿Y a cuál verdad nos estamos refiriendo? Pues a la verdad jurídica, a la verdad legal, que solamente se puede obtener a partir del proceso de síntesis. ¿De cuál síntesis? Bueno, de la que proviene de la tesis que promulga la Fiscalía frente a la antítesis que está trayendo la propia defensa. La síntesis se obtiene después de deliberar y de obtener un fallo. Ese fallo es el resultado ciertamente de la ponderación de la prueba, del análisis, ni más ni menos. Los tribunales no tenemos bolas de cristal, nos tenemos que ceñir estrictamente a la prueba. Y esto es importante, no es nada más, es un decir, no es un decir solamente.
Es importante que se entienda que los tribunales tenemos la necesidad de descubrir la verdad a través de la prueba, porque eso significa un comportamiento activo de los tribunales para facilitar, para desfogar la prueba. Es decir, darle la oportunidad a las partes de que en esa igualdad de armas, cada uno de ellos cuente con las mismas herramientas, precisamente para que tengan la capacidad y la atribución, desde luego, se puedan desenvolver debidamente, y con ello, pues, lo que ya he dicho, intentar persuadir al juez, no desde el punto de vista estrictamente argumentativo, que es muy importante, pero lo determinante en todo caso es la prueba. En ese sentido, entonces, debemos de mirar que el esclarecimiento de los hechos como principio de primer orden, insisto, que no cambia, tiene que partir de sendos principios: prueba que se ofrece, prueba que tiene que ser admitida como regla, prueba que se admite como regla tiene que ser desahogada, y prueba que se desahogue también como regla ineludiblemente tiene que ser valorada. Ya se estarán ustedes preguntando, bueno, no en todos los casos, ciertamente. Yo por eso he enfatizado el hecho de que esto parte de la idea de la regla, de lo que significa el comportamiento dirigido a permitir que las partes tengan esa posibilidad, de acuerdo con otro principio, por cierto, que es el de libertad probatoria, de acuerdo con el numeral 356. En esa medida, pues, los tribunales tienen que ser no permisivos desde el punto de vista semántico coloquial, sino permisivos desde el punto de vista legal. Si se ofrece una prueba, tiene que analizarse el planteamiento del oferente justamente a la luz de la necesidad de que tenga la capacidad de probar. De otra manera, entonces se estaría comenzando a coartar el principio de esclarecimiento de los hechos. Yo no te permito algo y miro tu planteamiento a través de un filtro inquisitivo o restrictivo de la norma. Sí, el artículo 346, cuando habla de la exclusión de la prueba, establece reglas. Y estas reglas no pueden desentenderse. Son de observancia obligatoria. Pero el tribunal no puede restringir el flujo de la prueba a través de un criterio restrictivo. Lo que quiero decir es que tiene que mirarse a través de un filtro, de una óptica, si se quiere ver así, de una lupa meramente extraordinaria, más aún cuando hablamos de prueba que se obtiene de manera ilícita por violación de derechos humanos. Ese es un tema que por sí mismo ameritaría una exposición con sus propias particularidades. Lo que quiero en todo caso que se enfatice ahora es que tenemos que dar la oportunidad de que las partes tengan esa posibilidad, que tengan esa capacidad de probar lo que se está planteando, si es el ministro público, y si es la defensa, de refutar esa prueba o bien de probar alguna otra cuestión. Si podemos pasar a la siguiente lámina. Ahora, ¿esto por qué es importante? Ya identificamos entonces lo que se conoce como técnica de litigación, ya identificamos lo que implica el principio de esclarecimiento de los hechos, que es uno de tantos, y ahora el siguiente tema que se nos presenta es, no como problema, sino el siguiente tema es, ¿por qué es relevante una técnica de litigación en torno al principio de esclarecimiento de los hechos? Pues por lo que ya he dicho, a final de cuentas, cada técnica de litigación lo que busca es descubrir la verdad. Esa sería la finalidad que deben de buscar las partes y que desde luego va a obtener el tribunal. En realidad, el ámbito de protagonismo de un tribunal solamente se da cuando emite su fallo. En todo momento el tribunal tiene que abstenerse de llevar a cabo actuaciones o comportamientos que no sean estrictamente necesarios. Y en esa medida, entonces, la obligación de cualquier tribunal es ciertamente ser consecuente con ese principio y de la misma manera no comprometer otra clase de principios que corresponde respetar en todos los procedimientos. Yo aquí les hago una muy breve síntesis de los que he podido descubrir en la Constitución y en el Código. Ya hemos hablado de uno de ellos, los principios que corresponden al marco del procedimiento, los 5 que todo el mundo conocemos: publicidad, concentración, contradicción, continuidad y mediación. Los principios generales en materia de debido proceso, que se encuentran desde el 10 y hasta el 14. Los principios modelo, ya hablé de ellos. Y desde luego los que yo denomino principios de principios, que es el de acusatoriedad o principio acusatorio y el de oralidad.
yo quisiera que se tenga presente esto porque en realidad la actividad de todas las autoridades jurisdiccionales al momento de tramitar un juicio no puede desconocer ninguno de estos principios. Yo me estoy ahora ocupando solamente de uno de ellos, pero en la medida de lo que significa el fin del procedimiento. Llamo la atención también sobre los que se conocen como aquellos que integran el núcleo duro, aquí les pongo la jurisprudencia, y que también desde luego y en mayor medida tienen que ser respetados. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, por una razón que es en donde yo quiero focalizar mi plática. Si las partes están obligadas, apelando al principio de lealtad, de probidad y de buena fe, incluso así lo regula estrictamente o literalmente para la actividad del Ministerio Público, del fiscal en los juicios, a llevar a cabo un comportamiento a través de estas técnicas de litigación y en función de ello descubrir una verdad, de la misma manera es obligación del tribunal llegar a un punto culminante que es la emisión de un fallo, pues entonces lo que ha venido sucediendo es que al llevar a cabo cierta clase de técnicas de litigación, se ha llegado a considerar que por autorizar determinada clase de comportamientos de las partes que se hacen, pues, apelando a cierta ética o bien a cierta falta de ética, que se hacen con base en el cumplimiento de ciertas reglas o que se hacen por desconocimiento de las mismas, se ha llegado a considerar que eventualmente se pueden comprometer cierta clase de principios. ¿Cuáles? Pues los que ya he mencionado. Y lo que quiero decirles ahora es justamente en qué momentos o en qué circunstancias de esas técnicas de litigación este tipo de temas se ha presentado con mayor profundidad. Si podemos pasar a la siguiente lámina. Entonces tenemos tres temas: técnicas de litigación, principio de esclarecimiento de los hechos y desde luego también concurrencia y eventual colisión con otros principios. ¿En dónde quiero enfatizar o dónde quiero dirigir mi planteamiento? ¿A cuáles técnicas de litigación? En la siguiente lámina lo vamos a ver. Y es en donde voy a hacer una serie de paradas para explicar de qué manera es importante que las técnicas de litigación se lleven a cabo cumpliendo estrictamente las reglas contenidas para no comprometer tanto el principio de esclarecimiento de los hechos como todos aquellos que le son inherentes al propio procedimiento penal acusatorio. Bien, voy a comenzar con la prueba documental, que sería, pues solamente vamos a alcanzar a tocar la lámina 1. Me interesa ahora hacer la exposición, bueno, que sería la siguiente lámina, la 11. El tema de la prueba documental es amplísimo, por eso lo quise poner en primer lugar, porque es el que pienso que me puede llevar un poco más de tiempo. Voy a tratar de sintetizar en dónde deriva la litis, si se quiere ver así, en dónde deriva la controversia. Parto de la idea de que el documento guarda ciertas características, tanto jurídicas como materiales. Es decir, el primer tema del documento, para entrar en un plano introductorio y después pasar directamente al desarrollo del planteamiento que quiero traerles, la prueba documental en realidad puede ser de dos maneras. Es decir, un documento es esto, pero también es un medio de almacenamiento. Y también un documento es aquel que se contiene en un lugar en donde se alberga una gran cantidad de información, lo que se conoce como la nube. Un documento puede entonces ser físico o puede ser lo que yo denomino un documento virtual, que se contiene en un medio de almacenamiento y que requiere su reproducción a través de un mecanismo tecnológico que permita dar vida a lo que se contiene en esto. Ese es el primer tema. Punto número 2. El documento puede contener lo que ustedes ya saben, ¿sí? Números, letras, textos, gran volumen de diversas características, imágenes, grafías e incluso videos. Al final el video no deja de ser una prueba, una fotografía secuenciada. Es exactamente lo mismo, pero con movimiento. El documento, como punto número 3, puede ser público o puede ser privado, aunque es importante hacer aquí un breve comentario. En realidad el documento, desde el punto de vista o del ángulo de la clasificación pública o privada, en realidad es irrelevante porque nuestro código no lo distingue.
Ciertamente tenemos nuestro Código de Procedimientos Civiles a nivel local, desde luego el federal, que hace una distinción contundente, pero lo cierto es que nuestro código le resulta por completo indiferente si se trata de un documento público o privado. ¿Por qué digo esto? Pasaremos al tema 4. Los documentos en general, públicos o privados, gozan de presunción de autenticidad, que sería el tema número 4. Todavía no entramos a la técnica de litigación, que sería a partir del punto número 5. ¿Esto qué significa? Que en realidad lo que está planteando el legislador es que al determinar que los documentos, de acuerdo al artículo 380, gozan de presunción de autenticidad, lo que está partiendo es de la necesidad de que los medios en cuestión ya no sean objeto de debate respecto a temas que en teoría no debieran ameritar controversia. Es decir, es una presunción juris tantum, porque el propio código dispone en este texto que quien afirme que ese documento no es auténtico tiene la obligación de demostrarlo. Es decir, de antemano tienen autenticidad, pero si tú pretendes desestimar ese criterio, entonces tienes la obligación de demostrarlo. ¿Y esto por qué es importante? El punto número 5. Porque de acuerdo a lo que significa este tetraconcepto, que es ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración, en cualquiera de los 3 primeros niveles, el desahogo de la prueba se puede dar desde 2 niveles o desde 2 vertientes o desde 2 ángulos cronológicos. El que tiene que ver con el ofrecimiento, admisión o desahogo en torno a ese documento, teniendo como base el tema de la autenticación, primer nivel, o punto número 2, cuando se intenta desahogar esa prueba, ya no desde el punto de vista de la autenticidad del documento, sino en torno a qué, a su contenido. Y esto es importante porque una persona que conoce sobre su origen, es decir, sobre la autenticidad del documento, puede desconocer el contenido, es decir, yo participo en la creación del documento de alguna manera, pero no conozco todos los términos del mismo. Y de la misma forma, una persona que puede llegar a conocer el contenido del documento, evidentemente puede no haber participado en esto. Y hablamos de facturas, de tickets, de contratos, de cualquier tipo de registro que se integre o que forme parte de los acervos que tienen las instituciones de gobierno, cualquier medio documental, una nota de remisión, cualquier documento que ustedes se quieran imaginar, puede tener como rasgos característicos la necesidad de desahogarlo a partir de esos 2 niveles. Lo cierto es que nuestro código ha dicho, no te ocupes tanto del primer nivel, porque todos tienen presunción de autenticidad. Y si tú, contraparte del oferente, pretendes cuestionarlo, entonces tú ofreces prueba precisamente por ello. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Al punto número 6, que es en donde se destaca la problemática relacionada con la cuestión de el compromiso que significa ser consecuente con el principio de esclarecimiento de los hechos. Por una razón evidente. El artículo 380, 383 y 387 dispone, aunque hay que decir no con tanta claridad, cuáles son las etapas que se tienen que cumplir para que se desahogue debidamente la prueba documental. Y si ustedes me permiten, lo haría muy brevemente. Es decir, el oferente tiene que traer a un testigo para que haga hablar el documento. El documento tiene información que solamente puede producirse a través de lo que un testigo, el que ya he mencionado, puede decir sobre él. De forma tal que al momento en que se admite el documento, de manera concomitante, tiene que ingresarse a un testigo que hable del documento. Ahora, ese testigo, una vez que ha pasado directamente a la sala, tiene que dar cuenta sobre su conocimiento, sobre el por qué conoce ese documento. Es decir, tiene que hablar del por qué sabe que ese documento contiene lo que se afirma que dice el oferente tiene. Valga este juego de palabras. En ese momento se está cumpliendo con el primer momento, con el primer protocolo. Es decir, está reconociendo el documento. Y esto ya es mucho decir porque ese documento en realidad no puede ser ya indiferente para el tribunal. Lo ha reconocido.
y en consecuencia, punto número 2, lo ha acreditado como medio de prueba. Si yo no tengo testigo de acreditación, el documento no puede nacer de la vida jurídica, porque requiero, como ya he dicho, de una persona. El tercer momento sería el de la propia publicidad. Y aquí ya nos encontramos con un problema de interpretación, porque se ha considerado que proyectar el documento a través de la cámara de evidencias o del proyector de cuerpos opacos solamente se puede hacer cuando lo pide el oferente. Mi particular y humilde punto de vista es que para cumplir con el principio de publicidad, el documento tiene que ser proyectado para que quede constancia de cuál fue el tipo de documento que se tuvo a la vista y que eventualmente no vaya a ser materia de agravios el hecho de que se desahogó una prueba diversa a la que fue admitida. Es decir, es una forma de controlar al oferente de la prueba y desde luego a su contraparte para evitar esta clase de agravios. Me parece que desde el momento en que se cumple con este procedimiento, la prueba ya forma parte del tribunal. El tema a destacar, y por eso es importante que se entienda la técnica de litigación y el cumplimiento de estos principios, es que en realidad hay un problema de orden semántico, porque el código dice que solamente en ese momento se considera como incorporada la prueba. Y aquí las dos interpretaciones que se han dado a este procedimiento nos indican la postura A, que nos dice que lo que se está incorporando es la información que nos da el testigo y no el documento. Y la postura o opción B o interpretación B nos dice que lo que se está incorporando no solamente es la información que nos dio el testigo, sino el propio documento. Entonces la pregunta es, ¿se incorpora la información o se incorpora el documento? Esto es muy importante, yo les doy el punto de vista que tengo, mi particular punto de vista, mi humilde punto de vista es que lo que se incorpora es el documento, independientemente de que no se haya leído en su integridad, por una gran cantidad de aspectos que necesito sintetizar por cuestiones de tiempo, pero voy a dar las razones de fondo. En primer lugar, el artículo 380 dispone que se puede dispensar la lectura de todo el documento. ¿Y esto qué significa? Que al contrario censu, no es obligación leerlo todo. Si el mismo legislador ha considerado esa posibilidad, es porque de la misma manera se ha pensado justamente en el escenario que significa un documento de gran volumen o de cierta clase de extensión. Si se permite la lectura parcial, es porque se está autorizando justamente una técnica de esta índole para no contravenir otros principios. Ahora, otro tema que se ha utilizado para cuestionar este punto de vista es que se está violentando el principio de contradicción porque no se le está dando la oportunidad a la contraparte de hacer preguntas sobre todo el documento. Bueno, aquí yo diría que en realidad el principio de contradicción respecto a documentos de cierto volumen o de gran volumen, físicos o virtuales, no se controvierte desde el momento en que se descubre la prueba, incluso verificado en la etapa intermedia. Y cuando él tiene la oportunidad, me refiero a la contraparte del oferente, de hacer preguntas para refutar su contenido o incluso, si es necesario, su autenticidad, pues tendrá la capacidad de intentar desestimar alguna o toda la parte de todo el documento haciendo las preguntas que llegase a considerar oportunas para eso. Ahora, si la contraparte no cuestiona la totalidad del documento o algún segmento en lo específico, se entiende que está consintiendo la totalidad del documento. Punto número 3, no se ataca tampoco el principio de publicidad, porque ese ha sido otro argumento. En realidad, cuando el documento se proyecta en la cámara de evidencia, evidentemente que se está trayendo a colación justamente un compromiso, si se quiere ver así formal, precisamente para no contravenir este principio. Y por último, un tema de primera importancia, ¿de qué manera se puede cumplir con el principio de inmediación? Es decir, aquel que corresponde al conocimiento directo de la prueba entre un tribunal y la prueba, si no es precisamente teniendo en sus manos el propio documento. Si nosotros entendemos el principio de esclarecimiento de los hechos a la luz de estos basamentos y también, desde luego, el principio de inmediación, nos vamos a dar cuenta que en realidad es ineludible tener el documento en las manos para poder acceder a su contenido. Olvídense si esto es útil para nosotros, si es útil para los señores magistrados en segunda instancia, si es útil en materia de amparo. Me parece que el proceso argumentativo para sostener una afirmación de esta índole está dada precisamente a partir de estos principios que he mencionado
y sobre todo, y de manera importante, no contravenir el principio de esclarecimiento de los hechos. Si las partes tienen en sus manos ese medio, conocen en su totalidad ese documento. En tal virtud, la técnica de litigación, en cuanto a su desahogo y en cuanto a la decisión del juez, tiene que partir de estas premisas precisamente para no contravenir ese principio. Si podemos pasar, por favor, a la lámina 30. Vamos a hablar ahora de una segunda técnica. Ya estas son un poco más sencillas. Solamente quiero ilustrar a través de ciertos ejemplos, de ciertas dinámicas de procedimiento, porque es importante tener un conocimiento suficientemente claro sobre las técnicas y desde luego también en torno a las decisiones que tomamos los jueces o que debemos tomar para no violentar estos principios. El siguiente tema es el que yo he mencionado ya, que es el interrogatorio cruzado. Quisiera yo ahora, y perdón que me detenga, hablar un poco más de la prueba documental. Es un tema que yo he tratado de desarrollar, pero pues ahora no es el momento, quizá en otra oportunidad podamos hacerlo. Bueno, el siguiente tema es el del interrogatorio cruzado. Así se conoce la doctrina, y lo han desarrollado desde luego pues los peruanos, mucho los peruanos, los colombianos, no se diga los chilenos, que significa justamente eso, es decir, preguntas cruzadas entre el oferente y la contraparte en un primer nivel, como ya lo he dicho, en un segundo nivel, en redirecto y en recontrainterrogatorio, y así sucesivamente hasta que quede desfogado el tema. Y desde luego también el régimen de objeciones. Si podemos poner la siguiente lámina. Bueno, ¿qué me interesa ahora? Un par de temas en lo particular. El régimen de objeciones está claramente identificado en el artículo 373. Está establecido con mucha pulcritud cuando procede la objeción, ambiguas, impertinentes, impulsivas, coactivas, argumentativas y sugestivas cuando se trata del interrogatorio directo. Esa sería una excepción. Ciertamente el régimen de objeciones es muy importante, pero quiero explicar por qué no me parece tan trascendente como en otros sistemas. Por ejemplo, en el puertorriqueño. Ellos tienen fundamentalmente un sistema decisorio por jurados. Y el tema de las objeciones es importante porque de otra manera puede pasar información que eventualmente puede llegar a contaminar el criterio del resolutor. Y en un sistema en donde quien resuelve no tiene como el sistema de jurados, esto sí puede llegar a ser determinante. Por eso he considerado que el tema de objeciones es importante, pero no lo es como en los sistemas del common law. No estoy diciendo que no tenga importancia, tiene relevancia y más cuando se trata de ciertas etapas. Lo menciono ahora desde un punto de vista, pues, ciertamente introductorio. Es importante cuando hablamos del interrogatorio directo y se hacen preguntas sugestivas. Es importante cuando se hacen preguntas coactivas u ofensivas. Incluso el tribunal me parece que en ciertas circunstancias debe de actuar de manera oficiosa. Cuando advierte una cierta omisión de la contraparte, o cuando advierte que hay una actividad pues, usualmente irresponsable o grosera de quien hace las preguntas. Pero solamente en esos casos. ¿Por qué motivo? Porque si, por ejemplo, se hacen preguntas sugestivas en el interrogatorio directo, se está motivando es que fluye información pues que está contaminada, ¿no? que busca pues influir de una manera indebida en la decisión del propio tribunal. ¿A dónde quiero llegar? El régimen de objeciones tiene que plantearse por los oferentes de una forma responsable, porque de nada sirve objetar una pregunta si, por ejemplo, no afecta la teoría del caso de la contraparte del oferente. ¿Qué me afecta a mí si la pregunta ya se contestó? Pues quizá nada, es decir, me parece más bien que es al contrario, está interrumpiendo el dinamismo de la propia audiencia. Y en ese sentido surge aquí otro principio. Todas las preguntas que se hagan necesitan ser contestadas. Ciertamente, esa es la regla y la objeción solamente surge de forma extraordinaria cuando se genera un supuesto igualmente que lo hace necesario, igualmente extraordinario. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque hay un problema que he ido presentando en el contrainterrogatorio. Que ustedes recuerden que en realidad la parte más rica en información se suele presentar en el contrainterrogatorio, porque es en donde lo que se intenta es refutar la credibilidad de ese testigo. Y se ha considerado que en el contrainterrogatorio no se pueden hacer preguntas
diversas a las que forman parte de la temática desarrollada o planteada por el oferente en el interrogatorio directo. Esto es debatido, el código no lo regula. El punto de vista que se ha venido, quiero pensar, madurando en el seno de los tribunales de esta ciudad, es el mío propio, es el hecho de que en el interrogatorio se pueden hacer preguntas de toda índole, porque si no, entonces quedaría maniatado la contraparte para hacer preguntas únicamente respecto a aquellos temas que hubiese planteado el oponente de la prueba. Esto tiene que ver con una cuestión importante, que es justamente el propio principio de esclarecimiento de los hechos. Si tú, Ministerio Público, me estás ofreciendo un testigo que lo que se entiende es intenta demostrar tu acusación, entonces yo tengo que darle la oportunidad a la contraparte de que busque refutar justamente la credibilidad de ese testigo. Si yo me imito, entonces estoy violentando otra clase de principios que tendrían que ver con el propio acusado, que sería el derecho a una defensa de prueba. En ese tenor, se pueden hacer preguntas de cualquier índole, y aquí el régimen de objeción nuevamente adquiriría un rango de suma decisión extraordinaria por parte del tribunal, porque se podría coartar el propio principio de esclarecimiento de los hechos y de esclarecimiento y de llegar a la propia verdad. En conclusión, por lo que hace este tema, una inadecuada técnica o una deficiente preparación en cuanto a la misma, ciertamente puede dar al traste respecto a la técnica que se está propugnando en perjuicio de este principio. Vamos a pasar a la tercera, es un poco más sencilla, la número 32, si me puede ayudar. Este es un tema que yo quisiera decir que es novedoso, no lo es, desde luego el sistema anterior ya nos había hablado de la prueba superveniente. El artículo 390 nos habla de la prueba nueva y de la prueba de refutación. Yo quisiera que se entendiera que la prueba nueva y de refutación se integran en un gran conjunto. Es el conjunto de la prueba nueva. Y dentro de este conjunto de la prueba nueva encontraríamos tres subconjuntos. Prueba nueva, en estricto sensu, en estricto rigor jurídico, punto 1. Punto 2, prueba superveniente. Y prueba 3, la prueba de refutación, que sería un tercer subconjunto. Si pasamos a la siguiente lámina. Bueno, aquí estoy diciendo en qué consiste cada una de ellas, las menciono muy brevemente para que yo pueda dar paso al comentario. La prueba nueva es aquella que se genera normalmente a partir del desahogo de la prueba y que surge tomando como referencia información que se ha venido dando o que se ha considerado es indispensable desahogar, pero que se desconocía ineludiblemente. Es decir, el oferente no pudo haber tenido conocimiento de esa prueba porque ciertamente se dan determinadas circunstancias que hacen pensar de manera razonable que no pudo haber tenido conocimiento de un hecho en lo particular. Eso por lo que hace la prueba nueva. Por lo que hace la prueba de superveniente, esta normalmente se da respecto a hechos que tienen lugar con posterioridad tanto al propio hecho materia de la acusación como también y especialmente a circunstancias que se van dando durante el propio procedimiento y respecto de las cuales el oferente de la prueba ya no tuvo la oportunidad desde el punto de vista cronológico de ofrecerlas. Es muy común la prueba superveniente en materia de reparación del daño cuando ha concluido, por ejemplo, el plazo para ofrecer la prueba, ha concluido la fase escrita de la etapa intermedia y el Ministerio Público o el asesor no pudo ofrecer, por ejemplo, alguna prueba. Y en ese tenor, entonces, se da una prueba superveniente cuando, por ejemplo, la víctima requirió seguir erogando gastos precisamente para poder subsanar alguna cuestión de carácter médico o físico relacionado con su salud. Y la prueba de refutación, como dice el texto, se presenta cuando hay una controversia relacionada pues con la veracidad, autenticidad o integridad de un documento, pero aquí sí a partir del desahogo de la prueba. Estos son los temas normativos que así se disponen. La cuestión es que apelar a la admisión de prueba y el desahogo de prueba nueva en cualquiera de estas tres modalidades puede también dar al traste con el principio de esclarecimiento de los hechos si quien la plantea, por falta de ética o por falta de técnica, no conoce los supuestos
estrictamente establecidos en nuestro código y que tienen que ver fundamentalmente con algo que yo he denominado como un criterio de anticipación, es decir, tú cómo puedes haber anticipado el conocimiento respecto a la existencia de esa prueba y que se conoce desde el punto de vista argumentativo, por un lado, o bien a partir del desahogo de la prueba. Esto lo tiene que decidir el juez y es en donde viene otro tema de resolución. ¿Cómo el juez admite esta prueba sin comprometer el principio de esclarecimiento de los hechos? Aquí es importante que se haga la petición formal conociendo los supuestos normativos estrictamente identificados y sobre todo que sea el tribunal quien resuelva con base en parámetros ya no abiertos, sino meramente estrictos. Aquí sí, porque de otra manera se podría violentar otro principio que es el de igualdad entre las partes, bajo la hipótesis de que se eventualmente generaría información cuando no se da un supuesto. Si se genera información en juicio por una prueba nueva en cualquiera de estas tres modalidades, sin cumplirse con estos protocolos, se puede complicar o se puede comprometer el principio de esclarecimiento de los hechos al haber permitido que se desfogue una prueba cuando ésta ya no era procedente, violentando el equilibrio procesal. Este sería un diverso supuesto. Si podemos pasar a la siguiente lámina, ya para ir cerrando mi exposición, que sería la declaración de testigos ofrecidos por diversos acusados. Por favor, la siguiente lámina. Bien, esta es la conclusión, simplemente se tiene que conocer la técnica correspondiente. Ya la siguiente lámina, que sería el último caso o el último ejemplo. Yo lo denomino aquí intervención de abogados diversos y la declaración de coacusados. Lo que me interesa ahora es un tema que eventualmente puede también ser controvertido. ¿Qué pasa cuando tenemos dos o más coacusados en un juicio y cada uno de ellos tiene su propio defensor y cada uno de ellos ofreció prueba de descargo en lo individual? Aquí se presentan dos temas que de la misma manera pueden dar lugar a un compromiso que puede cuestionar este principio si no se conoce la técnica por parte de quien la hace o quien la desarrolla y sobre todo si se desconoce la resolución desde el punto de vista normativo de quien la tiene que hacer, que es el propio tribunal. Cuando dos o más acusados han decidido declarar, desde luego habiendo ejercido libremente este derecho, el tema es decidir si se deben de seguir las reglas que corresponden a la prueba testimonial. Me parece que el tema está muy claro porque el código mismo dispone que se tienen que seguir las reglas del interrogatorio. En ese sentido, en este primer supuesto, en ese inciso A del 4.4, si declaran varios coacusados o van a declarar varios coacusados y ya lo han externado así al propio tribunal, cuando declara el primero, el segundo no puede estar dentro de la sala, porque si no entonces se coarta este derecho, ¿sí?, en perjuicio del mismo, pero en beneficio del otro, porque va a conocer cuál es la información que está generando uno de sus coacusados. Cada uno tiene que defenderse en individual y ningún derecho de un coacusado puede estar por debajo o encima del diverso. En esa medida, entonces, cuando declara a uno de los coacusados, los demás tienen que salir de la sala. El punto importante sería el inciso B del 4.4, que sería un tema que no se presenta con tanta normalidad en la praxis, pero que estoy seguro esto va a dar lugar de qué hablar, por una razón muy simple. Si tenemos varios testigos en un juicio de diversos coacusados, la pregunta es, cuando está declarando el primer testigo del primer coacusado, ¿los abogados de los coacusados pueden hacerle preguntas a ese testigo? Yo quisiera que ustedes hicieran esa misma pregunta. Y la respuesta que yo les doy ahora es definitivamente no. Los abogados no lo pueden hacer como regla, porque se puede violentar nuevamente el principio de esclarecimiento de los hechos, a menos que se den determinadas circunstancias. Nuevamente debemos encontrar una regla. ¿A dónde quiero llegar? ¿Quién es la parte procesal respecto de ese acusado en torno al cual se está desahogando ese testigo? Pues solamente el abogado que ofreció el testimonio de esa persona. Él es la parte, él es el defensor del acusado. Los otros abogados no son parte, porque ellos no tendrían ningún carácter respecto
de ese acusado. No lo van a hacer tampoco como ministerios públicos, mucho menos como asesor. ¿Cuándo podrían solamente hacer preguntas? Cuando después de haberse hecho las preguntas a ese primer testigo del primer acusado, el siguiente o los otros abogados manifiestan bajo protesta de decir verdad que la información que nos dio ese primer testigo sí afecta su teoría del caso. Porque en ese sentido entonces se puede violentar el derecho a la defensa de los respectivos coacusados que esos abogados están representando. Pero si ellos mismos indican que la información de ese testigo no compromete de ninguna manera la defensa que ellos están enarbolando, evidentemente que no tendría ninguna razón de ser generar información por parte de ese abogado, porque entonces también se estaría comprometiendo el principio de esclarecimiento de los hechos, además de que no abonaría en el cumplimiento de algunos otros. Es decir, estaríamos generando información que ociosa e innecesaria, precisamente porque la haría una persona que no tiene personalidad para hacerle preguntas a un testigo que no forma parte de su propia estrategia. En ese sentido, entonces, si se mira esta técnica de litigación sin considerar las reglas que corresponden precisamente a el caso en lo particular de coacusados y de testigos diversos por cada uno de los defensores, se puede caer en un compromiso también igualmente serio que de la misma manera va a producir información que puede contaminar la propia decisión del juez. ¿Qué quiero decir como conclusión? El tribunal no puede, ya lo he dicho incluso, con esto voy cerrando mi exposición, el tribunal tiene que ser ciertamente permisivo, tiene que ser flexible al momento de la prueba, tiene que dar esa posibilidad, pero de la misma manera tiene que ser igualmente cuidadoso, sumamente meticuloso, en no permitir que se genere prueba cuando ésta no es estrictamente necesaria de acuerdo con el criterio relacionado con las normas que corresponden a la respectiva técnica de litigación, porque de otra forma estaríamos generando información a partir del desfogue de una regla que no tenía asidero respecto a lo que se está en ese momento planteando. En conclusión, las técnicas de litigación requieren ciertamente un conocimiento no preciso, en este caso sí preciso, no aproximado, sobre lo que implica la intervención formal en el momento y de acuerdo con el tipo de actividad que se está llevando a cabo. Esas reglas, como punto número 2, esas reglas de actuación de las partes y la decisión del propio tribunal tiene que ser consecuente con normas de primera importancia que son los propios principios. No viene a cuento ahora pues hablar de lo que implica la teoría de Working o de Lexi sobre la diferencia entre las normas, los principios y las reglas, pero creo que es importante que se entienda la importancia que tienen los principios en este sistema. Nuestro sistema es un sistema principialista en la medida de lo que implica la lógica y la necesidad de que estos mandatos de optimización se lleven a la práctica al momento en que se esté llevando a cabo una actividad y sobre todo respecto a la obligación que tiene un tribunal de ser consecuentes con cada uno de estos para no comprometer la finalidad de la propia etapa de juicio, que es lo que ya he dicho, el descubrimiento de la verdad legal. En tal medida, concluyo diciendo que una adecuada comprensión de las reglas contenidas en el código y sobre todo un adecuado y oportuno cumplimiento de cada uno de estos principios no nos puede llevar de ninguna forma a colisión de principios. En la lógica de actuación de los tribunales, ciertamente están rebotando en todo momento los principios, horizontalmente y verticalmente, y eventualmente puede haber un momento de cierta controversia. Ya ahora he mencionado algunos casos, pero a través de una adecuada interpretación de las reglas a la luz de los propios principios, esta determinación no tiene que llevarnos a un escenario de ponderación de principios, porque se entiende que a la luz de este principio hermético del derecho, la formulación de las normas en nuestro código, como en cualquier otro ordenamiento,
nos permite ciertamente complementar, informar e interpretar los enunciados jurídicos sin necesidad de llegar a un momento extraordinario de colisión de estos. Con eso concluyo mi exposición. Yo simplemente quiero hacerlo diciendo que los invito a que se mantenga alerta en torno a las decisiones que normalmente, las decisiones que están emitiendo de manera constante los tribunales federales de justicia, los plenos de circuito, pero sobre todo y principalmente las salas y el pleno de la Corte, porque no va a ser hasta este momento en que vamos a comenzar a caminar en un terreno un poco más seguro. Y eso ni siquiera va a ser seguro, porque el propio sistema va a seguir caminando en ciertas sendas que nos van a ir llevando a modificar algunos criterios y parámetros de actuación, más aún cuando el tema de los derechos humanos y de la necesidad de ser consecuentes con los instrumentos internacionales en esta materia comprometen aún más y seriamente la función de todas las partes y no solamente de los tribunales de justicia y desde luego de todos los jueces. Les agradezco a todos su paciencia, el tiempo que se han dado de escucharme y con eso concluyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Antes que otra cosa, quisiera comentarle que bueno, felicidades por compartirnos estos conocimientos, su vasta experiencia de manera tan clara, esta excelente presentación, la cual mucha gente agradece a través de la comunicación en chat. Y en base a esto vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Y si usted me lo permite, quisiera pasar a la primera, que nos dice Juan Carlos López Flores. Nos pregunta, ¿cómo concibe la valoración de la prueba bajo el uso de herramientas tecnológicas como la videoconferencia a la luz de los principios de contradicción, publicidad e inmediación? Bueno, si se pudiera hacer una pregunta oportuna en este momento de contingencia, de escenario tan extraordinario social que nos estamos viviendo, pues creo que sería esta, es decir, cómo tratar de entender la dinámica de desahogo de la prueba y sobre todo, y lo más importante, la valoración de la prueba. Cuando se está comenzando a desarrollar una tendencia muy sólida y muy fuerte de modificar los parámetros de actuación de las autoridades en un momento tan atípico como el que estamos viviendo, y bajo la lógica de comenzar a pensar en la necesidad de usar herramientas tecnológicas en las audiencias para darle un mayor dinamismo. Yo, bueno, no es que tenga miedo, es decir, cuando hablo de ser cautos y prudentes en esto, lo digo o trato de decirlo con conocimiento de causa. Yo quisiera decirles que el uso de herramientas tecnológicas en el desahogo de la prueba y sobre todo en lo que implica la valoración a la luz del principio de inmediación, de contradicción, de todos los principios marco del sistema, no debiera, en principio, generarnos una problemática formal. Pero, y aquí está la contraindicación del argumento, el momento de definición de muchos modelos interpretativos es este. Es decir, estamos caminando en ciertas rutas respecto a cómo comprendemos estos principios. Y ahora esta situación extraordinaria parece como que nos invita a reflexionar sobre si necesariamente son los más adecuados. El pensar en la posibilidad de que un procedimiento acusatorio en la fase de juicio o en la audiencia inicial, si se quiere, para desahogar prueba, pudiera ser permisivo a la luz del uso de cierta clase de herramientas tecnológicas, creo que va a ser necesario en un futuro. Creo que la demanda de trabajo nos va a conducir a un escenario de esta índole, pero en este momento habría que pensar un poco, no solamente la cuestión de los recursos materiales e informáticos que esto representa, que no es menor, es un tema de la mayor relevancia, sino sobre todo en modificar algunos parámetros normativos.
porque parecería, si se quiere ver así, y perdón que utilice esta titulación del verbo, parecería que el principio de inmediación nos obliga a conocer y palpar de manera directa e inmediata la prueba. Ya he hablado incluso ahora de ello respecto a la prueba documental. Pero sí estoy convencido, desde el punto de vista de la praxis, desde el punto de vista de lo que implica la valoración de la prueba, desde el plano paralingüístico, desde el punto de vista de la valoración de la prueba, desde el punto de la lógica, del análisis del contexto de actuación de las partes, de cómo se desenvuelven, de la cinesia, como se conoce, la dogmática de la forma de desarrollarse. Me parece que un buen recurso tecnológico no habría de diferir de manera sustantiva en cuanto a el conocimiento que un tribunal puede tener respecto al desahogo de la prueba. Tiene que ver ciertamente con recursos tecnológicos. Ya no me quiero extender en mi respuesta, porque no es lo mismo desahogar una prueba a través de cierto tipo de herramientas limitadas, como se suele dar o se puede dar en algunos tribunales alejados de los centros importantes eh, citadinos, a un lugar en donde se cuenta con todas las herramientas para permitir que un tribunal conozca, vea directamente las expresiones, el énfasis de la voz, el movimiento corporal, la forma de desarrollarse en un espacio físico. Esto tiene que ver con el tema de la evaluación de la prueba, y de esa forma, pues hacer un poco más congruente. Me parece que estamos en un plano tan incipiente del sistema que quizá esto pudiera llegar a cuestionarse en amparo, pero yo comulgo con la necesidad de que esto pueda caminar en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta, se la formula Fátima Ramos y dice, un informe justificado, documento público, expedido por el acusado cuando fungía como autoridad y por razones de su empleo, no como testigo, ni imputado, ni dentro de una carpeta de investigación. ¿Podría ser ofrecido y admitido como documento para ser utilizado y en su caso incorporado en juicio por diversa persona al acusado? ¿Alcanzaría al documento el derecho a la no autoincriminación? A ver, como no podemos pedirle a la persona que lo dice, le pido de favor que me la vuelva a leer. La primera parte quisiera tratar de entenderla un poco más. Con mucho gusto. La final, que es el tema de la no autoincriminación. ¿Qué decía al principio? Sí. Sí, con mucho. Dice, un informe justificado, documento público, expedido por el acusado cuando fungía como autoridad y por razones de su empleo, no como testigo, ni imputado, ni dentro de una carpeta de investigación, podría ser ofrecido y emitido ser utilizado, en su caso incorporado en juicio por diversa persona al acusado, alcanzaría al documento derecho a la no discriminación. Bueno, quiero tratar de entender dónde deriva la esencia de la pregunta. Espero que sea así, y si no es así, le ofrezco una disculpa a la compañera, me parece que Fátima, ¿verdad? Bueno, a ver, si bien entiendo, lo que se está preguntando es que se ofrezca un documento de esta índole, ya no lo describo, por alguna de las partes, por alguno de los operadores, Ministerio Público, asesor o propia defensa, pero entendería que es la parte acusadora, en donde actúa el acusado y en donde se puede llegar a comprometer su propia actividad, pero que va a ser reconocido por otro testigo. Si es así, tengo la respuesta. Lo digo de esta forma. La respondo de la siguiente manera. Quiero pensar que, bueno, no quiero especular aquí sí sobre qué tipo de controversia es, pero bueno, si se ofreció este documento y lo va a reconocer y acreditar y va a ser incorporado por un testigo diverso, a pesar de no haber sido elaborado por ese testigo, pues creo yo, en primer lugar, que caería en uno de los supuestos que ya he mencionado. Un testigo
quizá complementaría la exposición, ¿verdad? Un testigo puede hablar del documento no solamente por haber participado en su creación, en su origen, sino simplemente pues, por haber tenido conocimiento sobre el mismo. Cuando una persona compra un vehículo y le entregan una factura, una carta factura, él no estaba presente cuando se elaboró. Simplemente el ejecutivo de ventas le entrega la factura y la recibe. Él no participa, pero conoce su contenido y puede hablar del mismo porque incluso aparece su nombre. Está nominado en su favor. Entonces él puede dar cuenta de ese documento porque le consta lo que aparece ahí, más aún si él lo resguarda. Esa sería una primera premisa, es decir, un testigo puede hablar de un documento a pesar de que no lo haya elaborado. Ahora, puede hablar de un documento en donde él no haya tenido nada que ver respecto a su propio contenido, pero sabe de su contenido. Punto dos, sí. Es decir, si una persona estuvo presente cuando se firma un contrato, aun y cuando no participó como comprador o vendedor, no participó tampoco como testigo, pero sabe que se celebró, tuvo conocimiento tanto del origen como de la elaboración, pero ese testigo no está integrado como partícipe mismo, pero puede decir que tuvo lugar un documento de esta índole en tal momento. Si esta prueba se ofrece en la fase intermedia, se tiene que demostrar que ese testigo es un testigo idóneo, porque de otra forma el juez de control no podría darle la calidad de testigo pertinente. Ese testigo tendría que demostrarse es pertinente en la medida del conocimiento que debió tener en cualquiera de las fases que ya he mencionado, o en su creación o en la elaboración de esa resolución, en este caso, de esa decisión judicial, una decisión judicial. Si se puede demostrar por parte del oferente que ese testigo de acreditación es idóneo porque de alguna manera conoce sobre su contenido, parecería entonces que ya se cumple un tercer nivel, que es el hecho de que es testigo idóneo, no es impertinente. Ahora, para contestar la pregunta, si en ese documento se contiene información que eventualmente pudiera comprometer al acusado, a pesar de ser el suscriptor, a reserva de equivocarme en el planteamiento de la pregunta, no tendría tampoco duda en que no podría violentarse el principio de presunción de inocencia, porque yo entendería que esa pregunta lo que busca es demostrar algo que se contiene en la acusación. Es decir, que el Ministerio Público investigó, llevó a cabo su pesquisa, encontró un acervo probatorio, compiló la evidencia y eventualmente pudo descubrir que este informe justificado que él ofrece puede probar lo que él está sosteniendo. Se diría, bueno, pero ¿por qué si él participó en ese documento? Bueno, porque esa es una prueba idónea. Porque el tribunal, perdón, porque la parte que la encontró, que la obtuvo, que la resguardó, pues consideró que esa prueba era idónea justamente para sustentar algo que se contiene en la propia acusación. Ahora, otra cosa diferente es si el testigo puede o no hablar de ese documento, y eso me parece que está fuera de duda. Si él no quiere hablar de ese documento, pues tendría derecho a no hacerlo, precisamente porque nadie puede obligar a declarar si no se está consciente de las implicaciones que tiene dar paso a información que eventualmente pueda violar el derecho a la no autoincriminación. Pienso que iba en ese sentido la propia pregunta, pero no tendría yo ninguna duda en torno al hecho de que sí podría desahogarse de esa pregunta. Muchas gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias. Tenemos aquí varias preguntas que están coincidiendo y voy a resumirlas en una. Nos pregunta Josh Alejandro Guzmán, la diferencia entre prueba nueva y prueba superviniente, Sí. ¿cuál es el tiempo para presentarla y en qué casos la prueba nueva es idónea? Muy bien. Es muy oportuna la pregunta para poder complementar mi exposición. Bueno, contesto la primera parte, es decir, la prueba nueva, la prueba superveniente, si prueba nueva en estricto sentido, según lo que comentamos, y la prueba superveniente, se pueden solicitar hasta antes de que se cierre el debate, ¿sí? Hasta antes de que se formulen los alegatos de cierre o de clausura. Lo puede hacer incluso al momento de estar formulando el alegato,
y dar paso a la petición. Parecería un poco contradictorio hacer un alegato y pedir la prueba. Se entendería que si está alegando y pide la prueba, el alegato pasa a segundo término y la exposición o el planteamiento que hace quien la hace adquiriría ahora el rango de petición extraordinaria para desahogo de prueba. Se puede hacer en cualquier momento hasta antes de que se cierre el debate. Así lo dispone nuestro código. La siguiente pregunta es, en ese mismo tenor, ¿cuál sería, perdón, es el plazo? Y me decía usted, licenciado Jacobo, maestro Jacobo. Sí, dice, ¿cuál es el tiempo para presentarla? Sí. ¿En qué casos la prueba nueva es idónea? Bueno, tiene que ver justamente con el tema. Yo había dicho ya que en estos dos casos, y agregaré en todo caso también la de reputación, porque cae en la misma categoría. Aquí ya la idea de liberalidad, si se puede ver así, respecto al tema del principio de libertad probatoria, tiene que invertirse. Ahora en realidad más bien el ofrecimiento y sobre todo la admisión de la prueba tiene que mirarse a través de la restricción de la decisión, precisamente por los riesgos que supone dar paso a prueba cuando no se dan los supuestos específicos. En el caso, en lo particular, la situación que se tiene que demostrar por parte del oferente es que no pudo haber conocido en lo absoluto respecto a la existencia de una prueba. Pero usted se incorporaba otra palabra en la pregunta, ¿no? Es decir, no solamente es la situación extraordinaria, sino exactamente qué tema. Perdón, licenciado Jacobo. Sí, dice, la prueba nueva y superviniente. ¿Diferencia entre estas dos? ¿Cuál es el tiempo para presentarla? La diferencia. Ajá. Y la otra cuestión era. ¿En qué casos la prueba nueva es idónea? Idónea, bueno, es idónea en la medida de que se den los supuestos. Es decir, es idónea en la medida en que, a la luz del principio de esclarecimiento de los hechos, del descubrimiento de la verdad, se requiere desahogar prueba que ineludiblemente debió o pudo haberse considerado de no haberse encontrado determinados obstáculos. Hay un principio general del derecho que dice que nadie está obligado a lo imposible. Y a veces, por la parte cronológica propia del procedimiento, y en ocasiones, en un primer momento, y en ocasiones a partir del desahogo de la prueba, se puede desconocer de manera razonable la existencia de una prueba, pero eso normalmente se obtiene o se resuelve precisamente cuando está teniendo lugar el interrogatorio o el contrainterrogatorio. En esa medida es pertinente, bajo la lógica de los principios de admisión a que se refiere el artículo 346. Es decir, el tribunal de enjuiciamiento va a admitir la prueba tomando como parámetro los mismos principios para su propia admisión como si nos encontráramos en la fase intermedia. Yo aquí discrepo, y lo digo siempre con mucha responsabilidad, de aquellos puntos de vista relacionados con el hecho de que la admisión de la prueba nueva, en cualquiera de las tres vertientes que ya he mencionado, la tiene que llevar a cabo un juez de control. Yo, sinceramente, respeto el punto de vista, pero no lo comparto en lo absoluto, porque estamos en un momento de juicio, y quien tiene que resolver la admisión de esa prueba, pues tiene que ser el propio juez que esté conociendo. Se está contaminando, como se utiliza normalmente la retórica del foro de procedimiento penal. El tribunal, si se pronuncia respecto a la admisión de la prueba, pues me parece que en lo absoluto, en realidad el tribunal ya está entrando al desahogo de la prueba y tiene que entrar también en contexto de todos los elementos que convergen en la propia acusación. De manera tal que si una de las partes está planteando una prueba nueva, insisto, en las tres categorías que ya he mencionado, pues me parece que no tendría ningún problema en llevar a cabo un proceso de discriminación de los criterios por virtud de los cuales resulta procedente, pero insisto, invirtiendo la regla que tiene que ver con la fase intermedia. El intermedio es permitir la prueba para facilitar los supuestos. Aquí se invierte en la medida de la necesidad de demostrar que el oferente de esa prueba
ciertamente no pudo haber conocido o no tuvo la oportunidad de hacerlo por los propios plazos procesales. De acuerdo, insisto, a este criterio de anticipación, en realidad se debe de conocer de manera razonable a través de un proceso de argumentación e incluso también conociendo el propio desahogo de la prueba. Por eso es importante que lo haga el mismo tribunal, si se justifica que ese tribunal admita esa prueba tomando como referencia las propias reglas del artículo 346. Muchas gracias. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. He de comentarle que hay muchas preguntas. El público ha estado formulándolas y por respeto al tiempo de usted como un gran expositor y un gran hablante, vamos a hacer una última pregunta. Muchas gracias. Nos pregunta, bueno, le preguntan a usted el doctor Alejandro Posadas, si el testigo de otro coacusado menciona presentado en su testimonio, ¿ello daría pie a poder interrogarlo, incluso como testigo hostil? Bueno, puede hacerle preguntas, insisto, de acuerdo a la lógica que yo he comentado. Puede hacerle preguntas el abogado de un coacusado cuando no se trata de su propio testigo, pero únicamente cuando se comprometa su propia teoría del caso. Incluso yo diría algo, aquí tiene que flexibilizar, perdón, la regla. Cuando existe el riesgo, incluso, cuando existe la posibilidad racional de que se violente el principio de defensa adecuada. Porque entonces, si no se permite la posibilidad de que el abogado del otro coacusado le haga preguntas, corremos el riesgo de que se viole la defensa de su propio representado. Estamos hablando de un testigo, y me parece que tendrían que aplicarse las reglas propias de un interrogatorio o de un contrainterrogatorio, pero dependiendo de las circunstancias propias del caso. Aquí creo que solamente podría hacer preguntas en contrainterrogatorio cuando afecta su teoría del caso. Y ya no sería necesario hacer preguntas como testigo hostil, porque él podría hacer preguntas sugestivas. ¿Qué quiero decir? Y con eso resumo mi respuesta. Si existe el riesgo de que la información que me está dando un testigo de un coacusado, que no es mío, perdón que lo diga así tan coloquial, de que afecte mi teoría del caso, yo no le voy a hacer preguntas como defensor, no como defensor de mi coacusado, bueno, sí como defensor de mi coacusado, pero no como defensor de ese acusado ofrecido por ese abogado, sino lo voy a hacer en contrainterrogatorio porque está afectando mi teoría del caso. Y ahí yo podría hacer preguntas sugestivas, porque de otra manera se podría estar afectando el derecho a la defensa. En ese sentido, difícilmente podrá darse el supuesto de un testigo hostil, porque podría ser, en todo caso, preguntas sugestivas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Realmente muy ilustrativas sus respuestas y toda su participación. El Instituto de Estudios Judiciales, de la directora general María Elena Ramírez. Le agradezco su brillante exposición. Le comento que hay muchas preguntas, la gente está muy interesada. Muchas gracias por esta exposición y esta conferencia. Se lo agradecemos mucho y también agradecemos a todos los asistentes que estuvieron conectados. Tenemos 728 personas escuchándonos. Fue una asistencia extraordinaria. Agradecemos a todos por seguir esta conferencia y por haberse conectado. Los esperamos la próxima semana, el 23 de junio, en la siguiente conferencia titulada El juicio oral como escenario probatorio. Quien será el ponente es el maestro Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, catedrático del Sistema Procesal Penal Acusatorio. Y pues en este caso agradecemos la presencia de todas estas personas. Muchas gracias a nuestro ponente y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.